Bienvenidos a un nuevo episodio de Macabra Narrativa. Prepárate para sumergirte en una nueva historia, donde el terror y el misterio se entrelazan en narrativas que te dejarán sin aliento. Comencemos. Era una noche helada en Haverhill, New Hampshire, cuando Maura Murray desapareció sin dejar rastro. El 9 de febrero de 2004, las montañas blancas, cubiertas de nieve y silencio, se convirtieron en el escenario de un misterio que hasta hoy sigue sin resolverse. Maura, una joven de 19 años, había sido vista por última vez tras un accidente automovilístico en una carretera desolada. Lo que sucedió después permanece en las sombras, envuelto en un aire de inquietante incertidumbre. Todo comenzó cuando Maura, estudiante universitaria con un futuro prometedor, tomó la decisión de abandonar abruptamente su rutina. Sin avisar a nadie, empaquetó algunas pertenencias, redactó un correo breve a sus profesores, excusándose por una supuesta emergencia familiar, y salió en su coche. Nadie sabía exactamente hacia dónde se dirigía, pero los rastros que dejó detrás revelaron un plan deliberado. Había buscado en línea alojamientos en áreas montañosas y comprado alcohol en una tienda local. El aire de normalidad en estas acciones hacía aún más desconcertante lo que estaba por suceder. La noche de su desaparición, la carretera por la que viajaba era estrecha y sinuosa, rodeada por un bosque denso y hostil. El coche de Maura, un Saturn gris, derrapó en una curva y terminó estrellándose contra un banco de nieve. Testigos afirmaron haber visto el vehículo inmovilizado y a una mujer joven, posiblemente Maura, caminando cerca del auto, aparentemente ilesa. Minutos después, un vecino llamó al 911 para reportar el accidente, pero cuando la policía llegó, Maura ya no estaba. Lo extraño fue que el coche aún contenía todas sus pertenencias: ropa, libros y una botella de vino rota, pero no había rastro de lucha ni señales de que alguien la hubiera obligado a marcharse. La escena parecía congelada en el tiempo, como si Maura se hubiera desvanecido en el aire. Los oficiales que llegaron al lugar buscaron alrededor, iluminando los alrededores con linternas, pero el bosque era impenetrable, oscuro y frío, con una atmósfera casi opresiva. Las teorías sobre lo que pudo haber ocurrido comenzaron a surgir rápidamente, y cada una era más inquietante que la anterior. Algunos creían que Maura había decidido adentrarse en el bosque por su cuenta, posiblemente en estado de confusión. Pero la idea de que pudiera sobrevivir en esas condiciones extremas parecía improbable. Otros sugerían que alguien se había detenido a ayudarla y que ella, confiada, aceptó subir al vehículo equivocado. En el transcurso de las primeras horas tras su desaparición, la búsqueda en la zona se intensificó. Perros rastreadores siguieron su olor hasta unos metros dentro del bosque, pero el rastro se desvanecía abruptamente, como si Maura hubiera sido levantada del suelo. Este detalle alimentó aún más las especulaciones. ¿Había sido llevada por alguien? ¿O se había escondido tan bien que incluso los sabuesos no podían encontrarla? A medida que avanzaban los días, los interrogantes sobre la vida de Maura comenzaron a salir a la luz, añadiendo un aire más sombrío al caso. Algunos compañeros de clase revelaron que ella parecía distante en las semanas previas, como si cargara con un peso invisible. Sus familiares insistían en que no había señales de que algo estuviera mal, pero el enigma crecía con cada detalle que emergía. Entre los artículos encontrados en el coche, había un mapa de senderismo que apuntaba a un lugar en las Montañas Blancas. Esto llevó a los investigadores a considerar que Maura
podría haber planeado una escapada temporal, una especie de pausa para escapar de la presión. Pero si ese era su propósito, ¿por qué desaparecer de una manera tan desconcertante? ¿Y por qué no contactar a su familia o amigos más cercanos? El bosque que rodeaba el lugar del accidente se volvió un personaje en sí mismo en esta historia, oscuro, profundo y cargado de un silencio inquietante. Parecía guardar los secretos de aquella noche. Equipos de búsqueda rastrearon cada rincón, pero el paisaje parecía jugar en su contra, ocultando cualquier pista que pudiera conducir a Maura. La nieve, que caía con fuerza durante esos días, cubría las posibles huellas, eliminando cualquier rastro tangible. Los vecinos de la zona también ofrecieron testimonios que alimentaron el misterio. Uno de ellos, un hombre que vivía cerca del lugar del accidente, aseguró haber visto luces en el bosque aquella noche, moviéndose de manera errática, como si alguien o algo estuviera buscando algo en la oscuridad. Sin embargo, nadie pudo confirmar la naturaleza de estas luces, y su testimonio se perdió entre las múltiples teorías que ya circulaban. La historia de Maura Murray se convirtió rápidamente en un enigma que capturó la atención del público. Pero detrás de los titulares y las especulaciones, el hecho más aterrador permanecía. Una joven había desaparecido sin dejar rastro en un lugar donde todo parecía congelado en el tiempo. Su familia, desgarrada por la incertidumbre, continuaba buscando respuestas, enfrentándose a un vacío lleno de preguntas sin resolver. La carretera, ahora marcada por el peso de lo desconocido, se transformó en un lugar al que poco se atrevían a acercarse después de caer la noche. El coche de Maura, un símbolo inquietante, fue retirado, pero el frío de aquella noche parecía haber quedado impregnado en el ambiente. Aquellos que transitaban por la zona afirmaban sentir una presencia extraña, un susurro en el aire, como si algo o alguien estuviera observando desde el bosque. El caso de Maura Murray sigue siendo un recordatorio de lo impredecible y aterrador que puede ser lo desconocido. Su desaparición dejó una herida abierta, un vacío que parece latir en las sombras de aquellas montañas, esperando que alguien, algún día, ilumine lo que realmente ocurrió aquella fatídica noche. A medida que pasaron los días, la desaparición de Maura Murray comenzó a adquirir un aire más oscuro. Los rumores se esparcieron como niebla en la comunidad, y cada detalle de su vida fue desmenuzado con la esperanza de encontrar una pista. Pero con cada respuesta surgían más preguntas, y el vacío que dejó se sentía más palpable. La búsqueda se intensificó con la llegada de equipos especializados. Helicópteros sobrevolaron el área, mientras los equipos en tierra exploraban el bosque centímetro a centímetro. Pero el terreno, cubierto de nieve y lleno de árboles retorcidos, parecía conspirar contra ellos. Aquella noche helada, Maura parecía haberse desvanecido entre las sombras. Uno de los detalles más escalofriantes apareció semanas después, cuando se revisaron minuciosamente los alrededores del accidente. Un residente local aseguró haber escuchado un grito distante esa noche, un sonido que, según él, no se parecía a nada que hubiera oído antes. Era agudo, desgarrador, y lo describió como si proviniera de alguien atrapado entre el miedo y la desesperación. Sin embargo, nadie más confirmó este testimonio, y el hombre admitió que el bosque a menudo distorsionaba los sonidos, jugando con la mente de quienes lo escuchaban. Mientras tanto, las investigaciones se enfocaron en el pasado reciente de Maura. Amigos y familiares fueron entrevistados, y algunos detalles extraños comenzaron a emerger. Maura había enfrentado una serie de dificultades en los meses previos.
problemas personales, momentos de aislamiento y decisiones que parecían fuera de lugar para alguien tan metódico como ella. Sin embargo, nada de esto explicaba su desaparición. La nota más inquietante llegó cuando la policía reveló que, antes de su viaje, Maura había buscado en internet temas relacionados con escapadas y desapariciones voluntarias. Aunque esto parecía apuntar a que ella podría haber planeado alejarse por su cuenta, la forma en que lo hizo, dejando su coche y pertenencias detrás, seguía siendo un misterio aterrador. La investigación también reveló algo más perturbador. Maura parecía haber tenido la sensación de estar siendo observada en los días previos. Según algunos conocidos, había mencionado sentirse incómoda, como si algo o alguien la siguiera. ¿Podría esto haber sido una señal de que estaba huyendo de algo más que de su propia vida? Las teorías se multiplicaron, y muchas de ellas eran tan inquietantes como improbables. Una de las hipótesis más siniestras sugería que Maura había sido abordada por alguien en la carretera, quizás alguien que se había ofrecido a ayudarla. La falta de testigos y la ausencia de rastros físicos hicieron que esta idea pareciera plausible, pero no había pruebas para respaldarla. Mientras tanto, en el bosque, los equipos de búsqueda comenzaron a experimentar sucesos extraños. Algunos afirmaban escuchar crujidos en la nieve, como si alguien caminara cerca, pero al girarse no veían nada. Otros reportaron sentir una presencia, una sensación de que algo los observaba desde entre los árboles. Aunque estas experiencias podían explicarse como el resultado del estrés y la fatiga, no dejaban de añadir un toque macabro a la ya perturbadora desaparición. Una de las pistas más intrigantes surgió cuando un perro rastreador siguió el olor de Maura hasta una parte del bosque que parecía intransitable. Los investigadores siguieron al animal hasta que de repente se detuvo en seco. El lugar estaba cubierto de nieve, sin señales de actividad humana ni pistas evidentes. Era como si Maura hubiera desaparecido en ese punto, llevándose cualquier rastro con ella. Mientras tanto, la familia de Maura intentaba lidiar con el dolor y la incertidumbre. Su padre, en particular, se convirtió en una figura central en la búsqueda, apareciendo en entrevistas y recorriendo incansablemente la zona. Su insistencia en que Maura nunca habría dejado a su familia voluntariamente añadía un peso emocional al caso, y sus súplicas por respuestas resonaban en la comunidad. Sin embargo, no todos los que se involucraron en la búsqueda lo hicieron con buenas intenciones. Con el creciente interés público, aparecieron oportunistas y falsos testigos que complicaron aún más la investigación. Algunos afirmaban haber visto a Maura en otras ciudades, mientras que otros aseguraban tener información crucial que nunca resultaba ser cierta. Esto no solo desviaba recursos, sino que también añadía una capa de frustración a un caso ya de por sí desesperante. A pesar de los numerosos esfuerzos, el caso de Maura Murray parecía estar atrapado en un limbo. Cada pista conducía a un callejón sin salida y cada teoría parecía más inquietante que la anterior. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que nunca se encontrarían respuestas, una idea que llenaba de desolación a todos los que seguían el caso. La carretera donde Maura desapareció comenzó a adquirir una reputación siniestra. Los locales evitaban pasar por allí de noche, y aquellos que lo hacían aseguraban sentir una atmósfera pesada, casi opresiva. Algunos hablaban de luces extrañas en el bosque, mientras que otros afirmaban escuchar susurros cuando el viento soplaba entre los árboles. Mientras tanto, el recuerdo de Maura seguía vivo en las mentes de quienes la conocieron.
su sonrisa, su determinación y la promesa de un futuro brillante contrastaban con el vacío que dejó su desaparición. Pero ese vacío también estaba lleno de preguntas, de miedos y de una sensación inquietante de que algo o alguien sabía más de lo que estaba dispuesto a revelar. Con cada día que pasaba, la posibilidad de encontrar a Maura con vida se desvanecía un poco más, pero el misterio de su desaparición seguía creciendo. Y aunque las montañas blancas parecían guardar sus secretos con un silencio impenetrable, el eco de aquella noche aún resonaba, recordándole a todos que, en ocasiones, lo desconocido puede ser más aterrador que cualquier verdad. Si te gustó esta historia escalofriante y quieres más relatos oscuros y misteriosos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Recuerda que estrenamos episodio los martes, jueves y domingo. Déjame en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima vez. Nos vemos en el próximo relato.